mensaje por parte de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te queremos poner en tus manos la vida de nuestro hermano Ismael, que traerá tu mensaje en esta tarde, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que tú lo bendigas en esta tarde. Porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. La Biblia, aquí está. Muy buenos días, no, tardes ya dice hermano. Sí, tardes, ¿verdad? Entonces estamos en días en el horario pasado, ya cambió, ¿verdad? Y qué bueno que usted ha podido venir el día de hoy a la casa del Señor, ya que el día de hoy es un día especial. Y el hecho es de que en esta mañana, por la gracia de Dios, estaremos cerrando un increíble viaje bíblico que hemos hecho a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. No sé si usted, no recuerdo exactamente el mes que comenzamos esta carta y su estudio de él, pero ha sido la verdad de mucha bendición y espero que también para ustedes. Es una de mis cartas favoritas, no porque otra de la escritura tenga menor autoridad, ¿verdad? Sino que es una de las que más he estudiado y me ha gustado mucho, ya que podemos encontrar, como en toda la escritura, pero tal vez ahí de una manera más definida, el evangelio, en una manera, una profundidad teológica tan hermosa. Y yo creo que usted lo ha podido comprender también a lo largo de la exposición que hemos tenido. Y hermanos, como expositores, hablando de todos aquellos que hemos compartido la carta, hemos tratado de ser lo más posible apegados al texto y decir solo lo que Dios quiere que nosotros digamos. Eso es algo muy importantísimo de la escritura, o más bien de nosotros como expositores de la palabra. Nosotros no debemos decir lo que se nos ocurra. Nosotros debemos exponer fielmente lo que Dios ha querido que la iglesia principal o la receptora de la escritura, la receptora en ese momento y nosotros en ese tiempo podamos recibir exactamente lo que el Señor dice. Y solamente como haciendo una recapitulación rápida, ¿verdad? Ya que son 15 capítulos hasta este momento que usted ha podido estar estudiando con los otros hermanos que han expuesto. Algo que podemos nosotros recordar es que a través de esta carta y de las predicaciones hemos podido observar diferentes doctrinas y enseñanzas, tales como la responsabilidad del hombre por su pecado, la pecaminosidad del hombre, la culpabilidad del hombre. Ustedes recuerdan el capítulo 1 al 3, Pablo responsabiliza a todos los hombres por su pecado. No responsabiliza a Dios, porque Dios no es responsable de nuestro pecado. Dios es responsable de nuestra salvación en el aspecto de que Él es el que la provee. Pero nosotros somos responsables también de venir en fe hacia Él cuando Él nos llama por amor. Asimismo, habla de la imposibilidad, cuando llegamos al capítulo 3, de cómo, de la imposibilidad que el hombre tiene de buscar a Dios por cuenta propia. ¿Recuerdan cuando tuve la oportunidad de predicar el capítulo 3? No hay justo ni aún uno. Y nos habla acerca de la imposibilidad que el hombre tiene de buscar a Dios por cuenta propia y también de la realidad de su deseo de vivir en pecado continuamente. Pero asimismo pudimos observar en capítulos posteriores, como el capítulo 5, acerca de la justificación por la sola fe que Jesucristo ofrece a todos aquellos que creen. La justificación mediante el sacrificio de su amado Hijo en la cruz. La posición privilegiada que los creyentes tenemos con Dios por Cristo. Cuando llegamos a los capítulos 6, vimos que fuimos liberados de esa esclavitud al pecado. Y en el capítulo 7 Pablo nos decía que aún estamos luchando con el pecado. Y es una realidad.
Y brincando al capítulo 8, Pablo hace ese gran recordatorio de la seguridad que tenemos en Cristo, de que nada nos podrá separar del amor de Dios. A continuación, los capítulos 9 al capítulo 11, Pablo hace una recopilación y una enseñanza profunda acerca de cómo Dios ha trabajado con su pueblo, que tanto es la iglesia como también lo es Israel, y cómo ellos desecharon a Dios. Y Dios, aunque momentáneamente detuvo su obra con ellos, Pablo habló acerca de ese amor que Dios ha tenido por ellos y también por la iglesia cuando habla acerca del gran tema de la elección y la predestinación, basado solamente en el amor soberano de Dios, sin ninguna forma que nosotros hubiésemos, por decir, motivado a Dios para que Él nos amara. Nosotros no ofrecemos nada a Dios, pero de Dios obtenemos todo. Hace rato decía, al principio el hermano decía que si nosotros estamos aquí porque somos buenos. Y afirmaba el hecho de que no estamos aquí porque como somos buenos, sino que estamos aquí porque Dios es bueno. Jesús rechazó el aspecto, ¿verdad?, momentáneo para que ese hombre, el hombre rico, como decimos, el joven rico, pensara cuando lo llamaba a él maestro bueno. Y Jesús le decía a ese hombre rico, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Ahora, no estaba rechazando en sí, sino estaba dando la oportunidad de entender que solamente Dios es bueno y que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él es bueno, tenía toda la autoridad y todo el derecho de ser llamado bueno. En los capítulos posteriores al 12, 13, 14 podemos entender también que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para así poder vivir nuestra vida cristiana conforme Cristo nos ha llamado, con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de vida, buscando siempre parecernos a Cristo, no poniendo nuestros ojos en los detalles más pequeños e insignificantes, sino en aquellos que son importantes como la enseñanza doctrinal y buscando sobre todo el amor y la unión, aun con aquellos que tenemos diferencias, como predicamos en el capítulo 13. Y entrando el día de hoy en el capítulo 16, que es el último que nos toca ver, podemos encontrar ya el ocaso de esta carta, y no porque es el final, quiere decir que es menos importante, sino podemos ver un cierre glorioso y majestuoso que el apóstol Pablo ha traído desde que comenzó la carta. Y nos habla en todo y forma plena sobre Cristo y su amor por su iglesia. Por lo tanto, en esta mañana he titulado este sermón, Una gloriosa y triunfante despedida que demuestra el amor de Cristo por su iglesia. Un poquito largo el título, me decían hace rato, ¿verdad? Una gloriosa y triunfante despedida que demuestra el amor de Cristo por su iglesia. Es importante que ya habiendo entendido este resumen podamos notar cómo a través de que cada uno de los capítulos Pablo trató de mostrar el amor de Dios de diferentes maneras, como en la salvación, el amor de Dios en la justificación, el amor de Dios en la santificación del creyente, el amor de Dios en la esperanza futura del creyente. Y ahora muestra también el amor de Dios en la unidad que se ve fijamente en la iglesia. Así que, hermanos, cuando vemos de esta forma, Pablo finaliza observando acerca de este amor que Dios tiene y del cuidado de su iglesia. Pablo habla acerca de cómo él llegó a construir grandes relaciones con personas, y ahorita vamos a leer muchos nombres que posiblemente no se va a memorizar, ni yo me lo sé, pero habla acerca de aquellos personajes que estuvieron muy cerca de la vida de Pablo. Y vamos a ver cómo eso también aplica a nuestra vida hoy día y a nuestra iglesia. Aquellas amistades que tal vez de manera directa o indirecta Pablo les predicó. Y este final no es un simple adiós, sino un emotivo y lleno de amor momento, en el cual el apóstol agradece a Dios por todas aquellas personas que colaboraron con él en su jornada misionera
y también por aquellos que están sirviendo y amando a la iglesia en Roma. Aquella que, si usted puso mucha atención, Pablo nunca llegó a visitar. En los domingos anteriores el pastor predicó acerca del deseo de Pablo de ir a Roma. Y sí llegó a Roma, pero no de la manera que él quería. Y aún así, nunca dejó de demostrar su amor por esa iglesia. Y este final, quiero que veamos nosotros, que nosotros también tenemos que continuar con esa esperanza en Cristo y ese amor en Cristo, aunque tal vez nunca lleguemos a haber finalizado algo por lo cual nosotros estamos trabajando y sirviendo. Así que, hermanos, les invito a que hagan conmigo. Estaremos leyendo todo el capítulo 16, pero no de corrido, sino en segmentos para que no se nos haga tan largo. Y quiero que empecemos primero hablando acerca de una recomendación. Hay una recomendación que Pablo hace con amor para con los hermanos, y tal vez tú ya has leído esta carta anteriormente, pero quiero que comencemos hablando de esta mujer que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia. Dice el capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo comienza su despedida dando una recomendación y hablando de una manera tan específica sobre la hermana Febe. Así que el primer punto que observamos, ¿verdad? Una recomendación con amor. ¿Quién era la hermana Febe? La hermana Febe era una colaboradora de Pablo. La escritura nos dice que era una hermana fiel, una hermana que cuidaba de los demás, una hermana que se preocupaba por el ministerio de Pablo. Algunos comentarios aseguran, o más bien comentan, que posiblemente la hermana Febe había trabajado o tenía una buena economía que le permitía servir de diferente forma, no solamente a Pablo, sino a los hermanos. Y esto le permitía poder estar en constante movimiento. Y esta hermana, teniendo su economía buena, decidía servir al Señor, decidía poner su vida en servicio al Señor. Cuando nosotros leemos estos primeros dos versículos, nos damos cuenta cómo Pablo demuestra su gratitud, admiración, respeto y confianza que tiene en ella, al recomendarle a la iglesia que la acepten y que en lo que pueden miren sus necesidades. Y esto me hacía preguntarme a mí, ¿cómo podemos ver una aplicación para nuestra vida hoy día y para nuestras iglesias? Y venía este pensamiento a mí sobre si tu pastor podría recomendarte con alguien más. Tu carácter, tu vida, tu servicio, tu testimonio está bien puesto en el camino del Señor, que a todos nosotros el pastor podría firmarnos una carta de recomendación. Ahorita que estamos sirviendo en el seminario, les pedimos una carta de recomendación del pastor a cada uno de los estudiantes. Y bueno, el pastor los conoce y hasta ahorita todos los que están, ¿verdad? Pues el pastor los ha recomendado. Pero quiero que te preguntes a ti personalmente, si tuviera el pastor que hacerte una recomendación para el servicio al Señor, ¿lo haría? ¿Estarías en toda la libertad y gustoso de saber que tu pastor puede observar en ti las cualidades bíblicas de un creyente? Así como Pablo lo observaba de Febe. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. Pablo dice que conocía a Febe y que Febe era una servidora. La palabra aquí que se traduce para diaconisa no es en específico el título del oficio que se le da a los diáconos, sino más bien es una palabra que se traduce también de la misma raíz de la palabra diácono, pero que significa servidor.
Esta misma palabra se usa en otros pasajes de la Escritura, como cuando aquellos hombres pusieron agua en el día cuando el Señor Jesucristo cambió hizo transformar el agua en vino ahí en las bodas de Canaán. De manera que no está hablando acerca de un título de servicio como son los diáconos en la congregación, sino más bien está diciendo que esta hermana había dado un servicio que era reconocible. Y no solamente hablamos por el hecho de que es una mujer, Pablo también va a hablar de otros hermanos. Pero es algo importante que podemos observar aquí, que la enseñanza que Pablo quiere es que la iglesia aprenda algo muy importante. Yo creo que ustedes también tenemos que ver esto, y es sobre la hospitalidad. La Escritura está llena de pasajes sobre la hospitalidad, y aunque no voy a tener la oportunidad de leer todos, ahí te los pongo por si quieres anotarlos algunos. Pero vemos mucho en estos pasajes cómo la Escritura nos dice acerca que la hospitalidad no solamente es una obra de caridad, debe de ser una respuesta en base al amor que hemos tenido en Cristo, al ofrecer a otros no solamente un vaso de agua, sino la posibilidad incluso de que se queden en nuestras casas. No sé si alguna vez tú has podido tener la oportunidad de hospedar a alguien en tu casa. Y si no, bueno, todavía hay oportunidades, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? La Escritura nos habla acerca de cómo los apóstoles viajaban y cómo otras personas ofrecían sus casas. En Hechos podemos observar de muchas maneras que el apóstol Pablo, principalmente hablando de él, podía o en sus viajes se encontraba personas que le ofrecían quedarse. Y recuerdo cuando el Señor Jesucristo también le decía a uno de sus discípulos, ¿dónde te estás quedando? Y el Señor decía, no decía, ¿verdad?, donde me agarre la noche, ¿verdad? Pero decía, las aves del campo tienen nidos y las zorras tienen cuevas o guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene. Hablaba acerca de su ministerio que tenía que hacer, y aún así personas ofrecían lugares para que se quedaran. Anteriormente predicaba yo sobre cómo algunas personas ofrecían a Jesús sus casas y le pedían que se quedara. Un ejemplo que era en mi mente que prediqué la semana pasada, cuando el Señor estuvo predicando a la mujer samaritana, los hombres le pidieron que se quedara algunos días con ellos, y pues alguien tuvo que ofrecerle su casa. Cuando hablamos de hospitalidad, hermanos, tampoco, ¿verdad? Quiero decirte que abras la puerta a todo. El Señor va a guiarte de una manera. Pero es algo muy importante ver cómo Pablo está enviando, ahora, tal vez ustedes saben, pero la Escritura nos dice el contexto que Febe es quien lleva la carta. Y Febe pues no tenía una casa ahí, la carta desde Corinto hasta Roma. Y por lo tanto Pablo le está pidiendo a los hermanos que aprendan a amar a los hermanos, ofreciendo esta oportunidad de servicio que es la hospitalidad. Y le platicaba en esta semana con un hermano que tuvo una reunión y hablaba sobre cómo es mi deseo, ¿verdad? En el tiempo que estoy buscando una casa, que mi casa siempre tenga un cuarto extra, ¿verdad? Y le decía que mi deseo es ¿verdad? No para rentarlo, ¿verdad? Sino para que siempre que exista la posibilidad de poder ofrecer hospitalidad, yo lo pueda hacer. Y no solamente porque quiero sentirme alguien importante, sino porque a lo largo de mi experiencia o mi vida misionera, he conocido tanta gente, hermanos, que incluso ha sacado a sus propios hijos de sus cuartos y se han ido ellos a acostar a las salas para ofrecernos a nosotros un cuarto para quedarnos, un plato de comida. Han sido innumerables ocasiones que siendo, ¿verdad?, a un estudiante, muchas personas, llegando, ¿verdad?, sin conocernos para nada, pero por amor a Cristo y al ministerio, nos ofrecieron sus casas. Y aquí nos está hablando Pablo acerca de la importancia y cómo la iglesia debe aprender esto. Por lo cual nos surge esta pregunta, hermanos, y no quiero que me la contestes ahorita, sino que te hagas a mismo esa pregunta. ¿Eres tú hospitalario? ¿O no te gusta que nadie te visite?
Digo, es válido, ¿verdad? A veces que no querer que alguien nos visite, ¿verdad? Pero cuando hay la necesidad, ¿estás dispuesto a responder por amor a Cristo con tus hermanos en necesidad? ¿Estarías, perdón, estarías dispuesto a ofrecer tu casa para hospedar a un hijo de Dios? Es bueno pensar en esto. Muchas veces decimos, hermano, es que no tengo un lugar. Y no te estoy diciendo, ¿verdad?, que ahorita construyes, ¿verdad? Pero es una recomendación siempre buena, ¿verdad? Que tengas un lugar, que demuestres. Hermanos, es algo hermoso poder demostrar la hospitalidad. Es importante ver cómo Pablo quiere enseñar a la iglesia a amar a los hermanos y hacer que la palabra amor se materialice en obras piadosas y llenas de amor. Por lo tanto, nos preguntamos otra vez, ¿estamos dispuestos a usar lo que tenemos para la gloria de Dios y el cuidado del prójimo? ¿O lo que tengo es mío? Porque Dios me lo dio a mí. Es una pregunta importante. Porque Pablo le está escribiendo a los hermanos, les está recomendando, no les está forzando, pero Pablo con autoridad le está diciendo, les encargo a Febe. Ella es útil para el ministerio. Pero quiero que ustedes puedan ver no solamente la necesidad que ella tiene, sino la oportunidad que ustedes tienen de demostrar a Cristo mediante obras piadosas. Obras no nos llevan a la salvación, son producto de nuestra salvación. Pablo ya lo habló específicamente cuando lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que Dios preparó buenas obras desde de antemano para que todos nosotros anduviésemos en ellas. Y también Santiago, hablando del mismo aspecto, habla que la fe sin obras es fe muerta. Y no porque es por obras la fe, sino las obras es una evidencia de nuestra fe en Cristo. Ahora no estoy diciendo con eso que vayas y la primera persona que encuentre la meta de tu casa, hermano. No estoy diciendo eso. Tenemos que ser sabios también. Pero tenemos que estar dispuestos a amar al prójimo. Esta pregunta es excelente. Porque como iglesia y personalmente debemos hacer esto. Ya que el recibimiento positivo de la hermana Febe, el hecho que tengamos esta carta, nos dice que la hermana Febe fue aceptada en la iglesia de Roma, que sus necesidades fueron cubiertas. Y Pablo habla de manera tan hermosa de la carta a los romanos, porque nos damos cuenta que la iglesia sí respondió. Este recibimiento positivo demuestra el crecimiento en amor y madurez que la iglesia de Roma estaba experimentando. Y antes de pasar al siguiente punto, como iglesia, ¿estamos también al nivel que la iglesia de Roma? ¿Estamos dispuestos a servir? Bueno, es algo que ustedes tienen que preguntarse y responderse. Lo segundo que observamos, hermanos, y aquí viene la lectura un poquito larga, es un saludo con amor. Recuerden, Pablo se está despidiendo. Y en este aspecto de despedida, ¿verdad? También tiene que haber un saludo, una forma tan hermosa. Y quiero que leamos, ¿verdad? Ahí, en el capítulo 16, en los versículos 3 al 16. Pero déjenme mencionar primero que después de haber encargado a la hermana Febe a la iglesia, Pablo comienza a citar una gran lista de hermanos que están en Roma, de los cuales la mayoría sirvieron en algún momento con él, o es posible que fueron evangelizados también por él. Y quiero que mientras leemos notemos, no lo hace con todos, pero con la mayoría, esos adjetivos calificativos o esa forma como describe a los hermanos. ¿Cómo puede Pablo poder describir a ellos con forma tan específica? Versículo 3 dice, saludar a Priscila y Aquila. Tal vez sus nombres te suenan. Pablo habla de ellos en diferentes formas. Ellos estuvieron también apoyando a la iglesia de Colosas, ahora están en Roma.
Y fíjese cómo lo describe a ellos. Mis colaboradores en Cristo. Pero no solamente eso. ¿Qué más dice ahí? Que expusieron su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de gentiles. Hermanos, a veces cuando llegamos a una lista de nombres, ejemplo, vas a números y te encuentras un montón de nombres y unas listas interminables de genealogías y tú dices, ay Dios mío, no podré brincarme esto, ¿verdad? Hermanos, el hecho de todo el montón de nombres que vemos ahí, no es que Pablo, ¿verdad?, no sabía qué decir. Recuerden, muchas veces decimos nosotros, o ustedes han dicho, cuando están agradeciendo a alguien, dice, para no dejar a nadie afuera, mejor gracias a todos, ¿verdad? Pablo pudo resumir eso. Pues yo, para que nadie se me ofenda, ¿verdad? Que no me acordé de su nombre, bendiciones a todos. Ya ves, hago eso, ¿verdad? Pero Pablo no quiso hacer eso. Quiso ir uno por uno. Y lo hace, hermanos, con el propósito, ahorita vamos a seguir leyendo, de demostrar su gratitud y aprecio. Pero sobre todo para demostrar el amor que Cristo ha derramado en su corazón, al ver a estos hermanos exponer su vida. Exponer, dice Priscila y Aquila, Priscila era la hermana, Aquila era su esposo. Ellos expusieron su vida. Y Pablo, ¿verdad? No solamente lo dice, ¿verdad? Ahorita tú mandas un WhatsApp, ¿verdad? Y le das gracias a alguien y la persona, ¿verdad?, cambia de número y se perdió el WhatsApp. Aquí no. Todos los creyentes o todas las personas que han leído la carta de los Romanos y muchas otras, ¿verdad?, de la Escritura, sabemos quién es Aquila y quién es Priscila. Y aunque tal vez no los conocimos ahorita y en el cielo tal vez los llegamos a ver, Pablo nos dijo que eran hermanos excelentes en la fe. Después dice aquí también, saluda también a la iglesia de su casa. Ellos servían, Aquila servía como un líder de la iglesia y Pablo envía saludos. Saludad a Péreto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer creyente. Fíjense, no era el primer creyente para Pablo, no era la primera persona, pero era la primera persona que había creído ahí en la iglesia de Acaya. Es algo hermoso como lo menciona. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Leía el comentario de MacArthur a Romanos y decía que cuando Pablo está hablando de parientes, en algunas ocasiones se refiere a contemporáneos o hablando de judíos, pero es posible que ellos eran parientes de él en la sangre. Y algo interesante que decía cuando el comentario, cuando termina hablando este versículo, que también fueron antes de mí, decía, existe la posibilidad que tanto Junias como Andrónico fueron perseguidos por el mismo Pablo, porque eran creyentes desde antes que él. Ahora es una suposición que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero nos da la tranquilidad de poder mencionarlo. Imagínate que tu propio familiar te persiga por Cristo. Y después, que una vez que ha venido a Cristo y tú hayas tenido ese nivel de madurez en perdonarlo. Y no solamente en perdonarlo, en trabajar con él. ¿Te das cuenta cómo el amor de Cristo puede cambiarnos en verdad? Que es cierto, Dios nos ama, pero no nos ama tal y como somos. Él nos ama a pesar de lo que somos. Y nosotros como creyentes también tenemos que aplicar eso. Podemos decir que en Cristo somos nuevas criaturas, es cierto. Pero sabes que a veces eres difícil de amar. Yo sé que soy muy difícil de amar, a veces mi esposa está ahí, pueden preguntar. Y aún así, tenemos que amarnos en Cristo. Entonces, hermanos,
Dice, ellos, mis colaboradores de prisiones. Hablaba también que posiblemente estuvieron aprisionados cerca de Pablo. O posiblemente visitaron a Pablo. Eran personas conocidas entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que su vida de servicio no era cualquier cosa. Pablo aquí no está engrandeciendo a los hombres, hermanos. Está exponiendo cómo el evangelio de Cristo cambió la vida de muchos, llevándolos incluso a exponer su propia vida para el Señor, y cómo el amor de Cristo ha hecho que la vida de ellos sea un ejemplo para todos. Pablo continúa diciendo, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. El comentario hablaba sobre Amplias y decía que Amplias era un nombre muy común, pero entre los esclavos, no entre los hombres libres. Había muchos esclavos en el tiempo de Pablo. Pablo incluso los anima a obedecer a sus amos. Les anima, aún en esa situación, a mantenerse firmes y fieles al Señor. Es cierto, yo pienso que profundamente el apóstol Pablo quería la libertad de ellos. Pero Pablo buscaba una libertad más grande y era la de su espíritu y de su alma. O de su alma en general, ¿verdad? Y ellos la habían encontrado. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. A Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Fíjense esa palabra, aprobado en Cristo. Pablo no solamente está inventando cosas, hermanos. Pablo está viendo la cualidad de los hermanos. Y ojalá que al finalizar esta lista, hermanos, todas las descripciones que Pablo haya dicho, usted las pueda encontrar en su persona. Eso es lo que la Escritura quiere llevarnos hoy. Aprobado en Cristo. Una persona, verdad, que estaba caminando con el Señor y podía observarse. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión. Otro, mi pariente. Saludar a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Su estancia, su posición es en Cristo. Aquí el comentario mencionaba que aquí hay otros, ¿verdad? Que Pablo solamente los saluda en general como personas de la iglesia que no eran creyentes también. Saludar a Herodión, saludar a Trifena y a Trifosa. Ahí están unos nombres de mujeres, ¿verdad? Por si quieren poner a sus hijas, ¿verdad? Trifena y Trifosa, ¿verdad? Después le mando en el WhatsApp lo que significa. Es muy lindo los dos, pero olvidé anotarlo. Y hablaba que posiblemente, un comentario decía que posiblemente eran gemelas por los nombres que tenían. Dice también, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Un comentario mencionaba que Rufo y Alejandro eran hijos de Simón de Cirene. ¿Saben quién es Simón de Cirene? ¿Saben quién es Simón de Cirene, verdad? Aquel que cargó la cruz con Jesucristo. Y hablaba de la posibilidad que Simón de Cirene creyó al ver a Cristo. Y también después creyeron su familia. Ahora después les mando una hojita del comentario, ¿verdad? Desde donde el Señor hace obras que nosotros no nos podemos imaginar, hermanos. Saludad, dice, a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias, dice, y a todos, incluyéndolos a ellos, los santos. La descripción del carácter que ellos tienen. A todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y agrego también aquí, ¿verdad? Ese saludo. En el versículo 21, sean conmigo.
Os saludan quienes estaban con Pablo, los primeros a los que estaban en la iglesia de Roma, y ahora Pablo, ¿verdad? Los que están con él, los que mandan saludos, ¿verdad? Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, ahí vemos quién apoya a Pablo en la escritura, ¿verdad? Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Recuerden que en ocasiones Pablo dictaba, porque no podía escribir todo. Os saluda Gallo, otra vez fíjense la palabra ahí, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Había personas aquí importantes. Ahora, hermanos, ¿para qué tanto saludo, verdad? Como les digo, bien puedo decir bendiciones a todos los hermanos de aquí y hasta allá. Sin embargo, Pablo quiere mencionar esto, demostrar gratitud y aprecio. Pero sobre todo, demostrar el amor que Cristo ha derramado en su corazón, el cual se hizo tangible al amar, predicar y escribir una carta a la iglesia que no conoció, a la iglesia que no plantó. Ese tipo de amor, cuidado y unidad debe de ser la meta de la iglesia Fuente de Vida también. Poder observar. Ahora, hermanos, yo estaba pensando sobre esto también y hacía la pregunta, ¿verdad? Sobre si tú conoces al hermano que está frente de ti, si tú conoces al hermano que está atrás de ti, si conoces al hermano que está a los dos lados de ti, 3 filas adelante, 2 filas atrás. Porque Pablo está hablando aquí de manera personal que los conoce. Y aunque hoy no están los hermanos, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Los otros ancianos y pastores, ¿verdad? Cuando vengan les preguntan les hacen esta pregunta. Pastor, ¿puede citar el nombre de toda su congregación? ¿Mm? ¿Se sabe el nombre de los hermanos que vienen a visitarlo o que se congregan con usted cada domingo? Porque como les digo, es fácil y Señor bendice a toda la iglesia. Señor, te pido por toda la iglesia. ¿Tú sabes sus necesidades? Claro que sí, es fácil hacerlo. A veces no hay mucha oportunidad y lo hacemos. Pero Pablo nos está enseñando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo y de la importancia de conocernos los unos a los otros. No es fácil. Hay iglesias más chiquitas y rápido se conocen las personas, ¿verdad? Y también ustedes, hermanos, porque le echamos la responsabilidad al pastor si conoce a la congregación. Pero usted conoce a la congregación. ¿Conoce los nombres de los hermanos que están dirigiendo? Es importante, hermanos, que en esa unión podamos nosotros ver que la iglesia tiene que crecer en conocimiento del uno y el otro para poder orar por sus necesidades, para poder amarlos en Cristo, para poder, como Pablo, gloriarse en Cristo de lo que los otros hermanos están haciendo y cómo están sirviendo. Pero a veces simplemente somos un número más. Una, porque así es el liderazgo. Otro, porque tú llegas, escuchas y antes que tengan la oportunidad de saludarte, ya te fuiste. Antes no existía ese tipo de forma. ¿Por qué? Porque se reunían en las casas. Yo creo que le cerraban la puerta para que no saliera. Yo creo que hay que cerrar la puerta aquí, ¿verdad? Hermanos, no se van a ir hasta que se saluden los unos a los otros. Que se compartan, ¿verdad? Los teléfonos, o por lo menos sepan cómo se llaman. ¿Te das cuenta cuánto creceríamos en amor y en unidad si pudiéramos hacer eso? Ahora déjame decirte, somos difíciles todos en amor. Aún así. Pero pensaba también de esta forma y decía yo, comienza a llevarte con los otros creyentes desde ahora, porque recuerda que vas a pasar toda la eternidad junto con ellos. Así que si tienes algo contra tu hermano, pídele perdón, porque allá lo vas a ver toda la eternidad junto contigo. Escuché una frase, ¿es premio o castigo? Bueno, ya ustedes definen, ¿verdad? Hermanos, tenemos que amarnos en Cristo y tenemos que ver también como líderes nosotros conocerlo. Y yo, ¿verdad? No los conozco a todos. Es cierto. Eso es también, me estoy hablando a mí mismo, recuerden.
Continuamos, hermanos. Pablo ahora, después de haber hecho un saludo, después de haber demostrado el amor que tiene por aquellos, después de haber demostrado uno por uno cómo los conoce y cómo los ama y cómo Pablo se está preocupando por su vida de crecimiento espiritual, también se preocupa por algo. Y hace ahora, como tercer punto, una advertencia en amor. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, hermanos, una advertencia en amor. Recuerda que todos estamos viendo en amor. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es lo que tiene que motivarnos a todos. No enojo, no obligación, no simple compromiso, sino que todo lo que hacemos demostramos el amor de Cristo, aún en las advertencias. Algo importante que debemos ver es que el amor de Cristo y su palabra no solo hicieron libres del pecado y de la condenación a los hermanos de Roma, también los hicieron libres del error doctrinal y los trajo a la verdad bíblica. Después de que Pablo los saludó con el entrañable amor de Cristo, él continúa mostrando ese amor, pero al darles una gran advertencia. Hermanos, decirte que tengas cuidado con las herejías que hay afuera y con aquellas personas que quieren dañar el evangelio de Cristo es amarte también. Por lo tanto, el deseo de Pablo es que no olviden que hubo, hay y habrá enemigos de Cristo, tratando de dañar a la iglesia, trayendo doctrinas erróneas. Pablo no menciona un grupo específico. Antes hablaba de los judaizantes, antes hablaba de otros personajes, ¿verdad? Sino más bien engloba a todos aquellos que no se someten a Cristo y a su verdad. Y esto también engloba a aquellos que posiblemente se llaman cristianos. Es muy importante esto, hermanos. Porque una persona se diga que cree en Dios, que cree en Cristo y que es cristiano, pero su vida y su enseñanza va en contra de la misma escritura, tenemos que tener mucho cuidado. El creyente, no solamente los de Roma, sino nosotros, debemos mantenernos atentos en todo tiempo ante los errores doctrinales de otros, incluyendo aquellos que posiblemente asisten a la misma iglesia. Y no me estoy refiriendo a ustedes, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, aquí en Fubi no. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, y a lo largo de los grandes sigmas, de los grandes concilios que fueron, debido a las herejías que pasaron, los concilios que se hicieron contra los herejes, esos herejes estaban en la misma iglesia. A esos que la iglesia determinó como herejes por su enseñanza incorrecta, estaban sirviendo en la iglesia. Eran padres de las iglesias. Eran pastores de las iglesias. Y esto todavía nos trae más atención. Porque a veces nosotros decimos, cuidado con los de afuera. Cuidado con el ateo. Cuidado con aquel que profesa otra religión, sí. Pero cuidado con el que se sienta a un lado tuyo, o cuidado contigo mismo si no has entendido bien la doctrina bíblica. Ahora, no te estoy invitando a que desconfíes de tu hermano que tienes al lado, ¿verdad? También no vayan a empezar, hermano, empiezan a verlo como, ¿verdad? Ni que comiencen a llamarlo hereje.
Pero te estoy invitando, como Pablo lo hizo con la iglesia de Roma, a que te aferres a la verdad que está en las Escrituras. Es cierto que la tarea principal aquí es de los pastores de cuidar el rebaño y de alimentarlos espiritualmente con la enseñanza santa. Pero asimismo es la responsabilidad de cada creyente mantenerse preparado. Pedro nos dice algo muy importante. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto habla a todos. Y estad preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos dice, pastores, hagan esto. Pedro está hablando a todos los creyentes. ¿Estás preparado tú o en este momento de tu vida y de tu preparación bíblica? ¿Puedes identificar el error doctrinal? ¿Puedes tú con seguridad de que conoces la Escritura estar como vigía contra aquellos que quieren traer una enseñanza incorrecta? Es parte como nosotros como predicadores, exponer una verdad sana, enseñarles a ustedes, pero también de cada uno de ustedes prepararse personalmente. Por ahí hay un seminario, ¿verdad?, que también da clases por si, ¿verdad? Este es un comercial no pagado, ¿verdad?, ni autorizado, pero lo hacemos, ¿verdad? Que podemos prepararte si tienes la necesidad. Y muchos de aquí están preparándose. Hermanos, ¿conoces tú la Escritura? ¿La manejas bien? No que te la sepas de memoria toda, ¿verdad? Yo no sé si alguien en todo el mundo ha llegado a saberla de memoria. Pero puedes conocerla. Puedes con ella defenderte. No pelear, sino defenderte. Puedes enseñar en amor a otros con ella. A través de la historia de la iglesia, o del tiempo, ¿verdad? La historia del cristianismo más bien, se han hecho documentos importantes que han sido extraídos de la misma Biblia, que han ayudado a sintetizar las doctrinas y las enseñanzas, que es posible que tú conozcas. Hay uno muy, muy conocido, ¿verdad?, que a mí no me lo enseñaron, ¿verdad? Después tuve que yo leerlo por cuenta propia, que es el credo de los apóstoles. Tal vez usted, ¿verdad?, si fue antes católico, se lo sabe de memoria incluso. O si alguien le enseñó. Pero el credo de los apóstoles, hermanos, es una descripción de la Escritura. Yo no le veo problemática poderlo saber. Credos, ¿verdad?, como el credo de Atanasio, el credo niceo o de Nicea, fueron hechos para poder resumir y afirmar la doctrina bíblica en contra de aquellos que ya sea que hablaron en contra de la persona del Hijo o en contra del Espíritu Santo. Nosotros como bautistas, ¿verdad?, tenemos también declaraciones de fe, declaraciones doctrinales que no sustituyen en ninguna forma a la Biblia. Esa es la primera regla y única autoridad que tenemos, pero nos ayuda a nosotros a poder tener algo, digamos, resumido y explicado que podemos usar. Otras iglesias han creado confesiones. Y en las confesiones uno confiesa lo que cree. Creemos en el Señor Dios, en un solo Dios, que se ha presentado en la Escritura en 3 personas. Creemos en la Trinidad. Creemos que la salvación es solo por su Hijo Jesucristo y solo por la gracia. Creemos en la pecaminosidad del hombre y su imposibilidad de venir a Dios por cuenta propia. Creemos que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que su muerte fue real, su sepultura fue real y su resurrección fue real. Y todas esas declaraciones doctrinales, creemos en la persona del Espíritu Santo, que no es solamente una fuerza de Dios, como unos dicen, sino que es Dios mismo que obra en el creyente, que asegura la vida del creyente. ¿Y cuántas cosas puedo ahorita citar de toda la doctrina? Pero ¿conoces eso que te acabo de decir? ¿Puedes afirmarlo? ¿Puedes confesarlo?
Puedes hablar, ciertas veces, a veces la palabra confesar nos da miedo. No, eso déjalo para otros. Confesar es hablar. Credos son nuevamente cosas que se creían. Hermanos, tenemos que estar listos para ir en contra del error y para nosotros mismos no caer en ese error. Pablo les habla que Dios ya ha hecho la obra, pero tienen que estar listos. Y por último, hermanos, terminamos con una promesa de amor, y disculpen, me falta una palabra, una promesa de amor y esperanza. Si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Vimos ya primero que es una recomendación con amor, un saludo con amor, una advertencia con amor, y ahora hablamos de una promesa de amor y de esperanza. A Pablo le era necesario cerrar esta carta recordando todo lo que ha dicho. Como cierre de su carta y despedida, Pablo usa una doxología. La doxología es una invitación para alabar a Dios, como hice un comentario. Es una invitación de que junto con Pablo, cuando las personas escucharan esto, pudieran repetirlo y juntos glorificar a Dios. Vamos a leer esa doxología. Versículo 25. Y quiero que la lean conmigo, ¿ok? Romanos 16, 25. Dice, a la de 3 le contamos. 1, 2, 3. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿No fue una invitación a que alabáramos a Dios? Pablo quiere que los hermanos glorifiquen a Dios porque solo Dios es digno de ser alabado. Pero no solamente repitiendo esta frase, sino a través de vidas santas, vidas luchando contra el pecado. Pablo quiere glorificar a Dios e invita a los hermanos que lo hagan porque hay esperanza en Cristo. Y esta esperanza no solo es para la vida presente, sino la venidera. La primera frase que acabamos de leer, hermanos, dice, el que puede confirmaros. Hermanos, Pablo está diciendo que solamente hay alguien que puede hacer real todo lo que explicó en toda la carta. Y ese es Cristo. Solamente Dios puede guardar la vida del creyente. Lo vimos ya en Romanos 8. Solamente Dios puede prosperar la vida del creyente, vida espiritual. Y Dios lo va a hacer. Pablo usa la frase el que puede confirmarnos, no solo como cualquier frase, sino con el sentido glorioso que está diciendo que Dios ha confirmado, ha asegurado, como un sinónimo, ha asegurado y ha hecho firme la vida y el final de los creyentes. Pablo se está retirando de esta carta diciendo, hermanos, va a haber tribulaciones. Muchos de los que estaban ahí sufrieron. Muchos iban a sufrir. Pablo mismo, hermanos, en su final llegada a Roma no era como esperaba. Pablo llega para tener una cita o un juicio delante del César. Pablo no tiene la oportunidad de llegar a la iglesia, disfrutar con ellos, estar confirmándoles algún don, como dice del capítulo 1, sino llega a estar encarcelado. Y de ese encarcelamiento tenemos 4 hermosas cartas. Y Pablo termina su vida, y si tú lo sabes, has leído la escritura y conoces también la historia, Pablo termina decapitado. ¿Y saben lo que es decapitado, verdad? Ahora sí aplica, cuello. Pablo termina su vida de una forma gloriosa, muriendo para la honra de Dios. Así que Pablo tenía la seguridad de que la vida no se acaba en el momento de la muerte. La vida continúa. Porque podemos observar desde San Juan 3:16,
para que tenga vida eterna. Pablo dice que todos los que han confiado en el Evangelio de la gracia de Dios han sido asegurados. Y esta es una promesa de amor y esperanza, hermanos. Pablo no los ve, Pablo no tenemos otra carta que le escriba a la iglesia, pero era suficiente. La promesa es que Dios seguirá trabajando en la vida de ellos. Hace rato mencionaban ahí, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no Pablo decía, bueno, me imagino, dice, estoy convencido de esto. Esta promesa, ¿verdad? Que al terminar su carrera, ellos gozarán de una relación eterna con su Padre celestial a través de su Hijo Jesucristo, perdón. La iglesia de Roma sabía que esta vida cristiana no sería sencilla, pero por la causa de Cristo, todo valía la pena. Pablo mencionó en varias ocasiones las promesas eternas de Dios, pero recordarlas al cierre de su carta trae renovación al corazón de los hermanos, trae ánimo. De la misma manera, para nosotros saber que Dios nos ha amado en Cristo a pesar de lo que somos, y que aunque continuemos luchando con el pecado y en ocasiones, a veces más frecuentes que otras, cayendo en el pecado, Dios nos seguirá amando por Cristo. Hermanos, saber esto, que a pesar de lo que somos y a pesar de que aún luchando contra el pecado caemos, Dios nos sigue amando. Es una de las más grandes muestras de amor que solo Dios puede hacer. Pablo, finalmente, como decía, llegó para finalizar. Sin embargo, aunque él estuvo en cadenas, el evangelio que predicaba nunca estuvo en cadenas. El evangelio se siguió predicando, muchos siguieron creyendo. Tanto el evangelio se comenzó a predicar que hasta acá Piedras Negras llegó. Y donde sea que tú creíste. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó el evangelio? Y hasta dónde tiene que continuar todavía, porque no ha terminado aún nuestra obra. Nosotros, hermanos, igual que Pablo, tenemos que creer, igual que la iglesia, que seguiremos creciendo en fe, en madurez y en palabra. Porque el mismo Dios que Pablo predicaba es el Dios que predicamos nosotros. De manera que, así como Pablo exhortó a la iglesia de Roma a vivir para la gloria de Dios, que la iglesia Fuente de Vida y personalmente cada uno de nosotros vivamos para la gloria de Dios y la gloria de su Hijo Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por esta carta. Gracias por tu palabra en general. Pero gracias porque nos has permitido estudiar en esta carta de manera expositiva y de manera personal las verdades tuyas, las cuales nos han confrontado y nos dejaron desnudos delante de ti, sabiendo nuestro pecado, viendo nuestro error, viendo nuestra imposibilidad de acercarnos a ti por nuestros propios recursos. Pero asimismo nos mostraste el único camino a ti, a tu Hijo Jesucristo, predicado por los profetas y revelado en el tiempo correcto. Ese Jesucristo al cual muchas veces rechazamos. Y aquel que habiéndonos salvado y amamos, aún todavía muchas veces no honramos con nuestra vida. Pablo predicó de él. Pablo tenía esperanza de encontrarse con él y se encontró con él. Y esa carta nos sigue predicando al día de hoy de esa esperanza, que hemos sido justificados por la sola gracia. No nos ves como tus enemigos, sino como tus amigos. Y en otra parte de tu escritura también escribes: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he hablado todas las cosas que mi Padre me enseñó. Y nos dijiste que no hay mayor amor
que el dar su vida por sus amigos. Y tú no solamente dijiste esa frase, con tu vida lo demostraste. Señor, gracias por hacernos tus amigos. Gracias por hacernos tus hijos. Permite, Señor, que nosotros podamos vivir vidas renovadas diarias. Que podamos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de ti, como olor fragante, ofrenda aceptable delante de ti. Y aún sabiendo, Señor, que vamos a pecar, sabiendo que aún estamos luchando con esta carne, podamos seguir mirando siempre al ganador final, que es Cristo. Señor, y así como Pablo terminó su carrera, dice, yo ya estoy puesto, yo ya sé que viene el final. Y estaba contento, él estaba gozoso. Queremos nosotros, Señor, el día cuando llegase nuestra muerte y veamos ya la etapa final de nuestra vida, no tener ningún remordimiento por no haber dado todo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, confróntanos para que podamos vivir solamente para ti. Y así como la iglesia de Roma, Señor, que aunque no la conocimos, pero en esperanza algún día los conoceremos, podamos continuar firme ese llamado y esa vocación que hiciste al escogernos por tu amor. Padre, si hay alguno aquí que ha escuchado tu palabra y no te conoce, que tú seas, Señor, trayendo a él la convicción de que es necesario abandonar su vida de pecado y reconocer que solamente hay salvación en ti. Tú eres el que hace la obra. Y que, Padre, si a ti te place, tráelo a reconocer que tú eres el único camino al Padre. Y que en fe pueda conocerte a ti como nosotros lo hicimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.